¿Cuál de estas dos pistolas es mejor para pintar? ¿La de baja presión o la de alta presión? Descubrámoslo juntos en este video. Ah, caray, eso sí me interesa. Bienvenidos amigos, pues este video ya nos los habían pedido por ahí. Se trata del rendimiento o eficiencia de las pistolas para pintar. Vamos a hablar en este video sobre las ventajas y desventajas que tiene el usar una u otra. Bien amigos, pues por aquí tengo dos pistolas. Tengo una pistola de baja presión. Eso trabaja a 40 libras más o menos. Digamos que esta es nuestra pistola de uso normal. Pero bueno, me han preguntado qué es mejor, si usar la pistola tradicional que es de baja presión como esta, o nuestra pistola de alta presión, o nuestra pistola de gravedad, que es esta que tengo yo acá. Vamos a hablar en este video sobre las diferencias que pudiera existir entre ambas, para que ustedes determinen qué es mejor para cada trabajo. Entonces, pues vamos a hacer una prueba pintando precisamente unas mesitas que tengo aquí. Estas mesitas son para un salón de clases, son mesa pupitre. Vamos a hacer la prueba con estas mesitas. Vamos a ir viendo las ventajas y desventajas de usar ya sea una pistola u otra, ¿ok? Así ustedes podrán llegar a la conclusión que mejor les parezca. Bien, hablemos un poquito sobre nuestra pistola de alta presión. Como podemos ver, trae otras boquillas junto con la aguja, y podemos ver que es una boquilla, no se alcanzan a ver, pero aquí dice 1.4, ¿ok? Y viene tanto la boquilla como la aguja. Y tengo otra aquí de este lado que es de 2.0, ¿ok? Igualmente con su boquilla y su aguja. Y la que tengo actualmente puesta en la pistola es de 1.7, ¿ok? Y si hablamos un poquito sobre la pistola de alta presión, tengo por ejemplo este, que es para regular el flujo de aire. No importa que traiga yo aquí 80 o 100 libras, aquí las voy a poder regular. Voy a poder regular el paso del aire hacia la pistola para la pulverización de nuestra tinta o de nuestra resina, ya sea lo que estemos usando, ¿ok? Para este tipo de pistola vamos a requerir un buen compresor, porque esto no trabaja con menos de 80 libras, ¿ok? Así es que necesitamos un mínimo de 80 libras para poder trabajarla bien y que el flujo sea constante, o sea que necesitaremos un buen compresor para poder usarla. Las diferentes boquillas nos van a servir para los diferentes acabados que queramos hacer. Van a ir de un terzo a un super terzo o a un acabado muy fino según la boquilla que usemos. Digamos que esa sería una ventaja de usar una pistola de alta presión, además de que lo que sí les puedo comentar sobre esta pistola es que requiere mucho cuidado. Necesitamos ser muy meticulosos con la limpieza de nuestra pistola después de que la hayamos usado, para que nos pueda durar bastante. Es lo que tiene esta pistola, que es de mucho cuidado. Internamente siempre la debemos tener lubricada y la tenemos que limpiar muy bien después de cada uso. Es a grandes rasgos lo que podemos decir de esta pistola. En el caso de la pistola de vaso, como necesitamos únicamente 40 libras para poder trabajarla. Incluso a veces hasta con menos libras podemos trabajar con esta pistola. No necesitamos un compresor tan grande para poder trabajar con esto. Este es el que nos ayuda a abrir o a cerrar el abanico. Por mucho que lo cerramos, nunca lo vamos a cerrar tanto. Siempre vamos a este siempre va a tener un abanico
un poquito abierto, que es el mínimo de 1 pulgada. No lo vamos a poder cerrar tanto como en la pistola de presión. Y bueno, esta no es tan meticuloso la limpieza. Con que hagamos un enjuagado y aunque se vayan dando residuos dentro de la pistola, vamos a poder limpiarla en un futuro sin ningún problema. Lo que sí es no usar más de 40 libras, porque vamos a inflar el vaso o a reventar el vaso o echar a perderlo. Aquí, por ejemplo, nos dice claramente que no usemos nunca un vaso de vidrio. Es un buen recurso para los principiantes usar una pistola como esta. El uso es muchísimo más sencillo que en la pistola de presión. Vamos entonces a trabajarlas para ver las diferencias entre estas dos pistolas. Vamos a empezar usando nuestra pistola de alta presión. Podemos ver cómo solamente chorrea antes de abrir el flujo de aire. Una vez abierto vamos a poder tener nuestro abanico y regularlo como nosotros queramos. Vamos a empezar la prueba con nuestra mesa. Una diferencia sustancial entre estos dos equipos sería que, por ejemplo, si vemos en nuestra pistola de vaso normal, vemos un abanico muy grande, vemos bastante pulverización, lo alcanzamos a ver en la nube que hace. Al tener una pulverización tan grande y una nube tan grande, quiere decir que muchos de los sólidos de nuestra resina van a terminar desperdiciándose o en el aire, y alrededor solamente de un 40% va a terminar sobre nuestro mueble. Si vemos esto mismo aplicado con nuestra pistola de alta presión, vemos que el abanico que hace y la pulverización es muy poca, es decir, hace una nube muy pequeña. Esto nos permite que la mayoría de los sólidos de nuestra resina terminen sobre nuestro mueble y finalmente esto resulte beneficioso, sobre todo porque esto va a permitir aprovechar todo el material en un 90%, es decir, nuestro rendimiento en nuestro material va a ser mucho mayor con nuestra pistola en alta presión que si usamos la convencional. Esto quiere decir que entre mejor logremos dejar todos los sólidos de nuestra resina o nuestro barniz sobre nuestro mueble, vamos a dejar un mejor acabado. Como aún no estés inscrito a nuestro canal, pues es el momento de que lo hagas. Compartes este video para que más gente lo pueda ver. Regálanos un like, déjanos un comentario, así nos ayudas a crear más y mejor contenido para ti. Continuamos. Tengo por aquí ambas muestras que hemos hecho con la aplicación de las pistolas. Y bueno, esta es la cubierta de la mesita donde hemos ocupado la de alta presión. Podemos ver un ligero reflejo de la pistola sobre la cubierta. Ahí podemos ver el acabado un poquito mejor terminado. Y bueno, esto considerando que solamente tiene la primera mano de acabado. Vamos a ver la otra cubierta donde hemos ocupado nuestra pistola de baja presión. Aunque se alcanza a ver un ligero reflejo de la misma pistola sobre la cubierta, podemos ver que es un tanto más pobre el acabado que nos deja que a diferencia de la otra pistola. Volvemos a comparar ambas. Espero que se alcancen a dar idea de lo que significa usar una u otra, aunque realmente tendrían que verlas físicamente para hacer la comparación. Podemos darnos una idea de lo que es el acabado de una y otra. Amigos, pues esperamos que esta información te haya sido de utilidad, que verdaderamente puedas tomar una decisión sobre cuál de estas dos usar. Yo te recomendaría que si eres principiante y ya estás aprendiendo a pintar, uses la de baja presión. Déjanos tus comentarios en este video si te gustaría que habláramos un poquito más sobre el mantenimiento y las técnicas sobre el uso correcto de estas dos pistolas, y lo tomaremos en cuenta para un futuro video. No te olvides de ver estas dos recomendaciones que te dejo por aquí.